Construcción de un rectángulo conocido su área y su perímetro. Recordemos que al perímetro lo solemos representar mediante la letra 2P y sería, si los lados son A y B, los lados del rectángulo, pues sería el doble de A más B. Y el área sería el producto de A por B. Luego conocemos en realidad un segmento representativo del área expresado en centímetros cuadrados y un segmento representativo del perímetro expresado en centímetros. Se trata de hallar un rectángulo que cumpla simultáneamente las dos condiciones, que el área tenga un determinado valor y el perímetro tenga otro determinado valor. Bien, nosotros vamos a recordar que en el teorema de la altura se cumple que la altura al cuadrado en un triángulo rectángulo, la altura perpendicular a la hipotenusa, es igual al producto de los segmentos que dicha altura determina sobre la hipotenusa. Recordad que h cuadrado, la altura al cuadrado, era igual a A por B, siendo A y B los segmentos que determina esa altura sobre la hipotenusa. Por eso es por lo que nosotros podemos tomar la mitad del perímetro, que sería A más B. Claro, si el perímetro es 2A, el doble de A más B, pues el semiperímetro, que sería, marcando aquí la mitad, este segmento, sería A más B, sería la suma de los dos lados. Supongamos que esto fueran los dos lados del rectángulo. Este es un rectángulo que hemos puesto aquí de referencia, aunque no tiene por qué coincidir con el que vamos buscando. Nosotros esa medida del perímetro, del semiperímetro, la vamos a poner aquí. Claro, habrá un segmento A y un segmento B cuya suma de este valor, que es el valor del semiperímetro. Nosotros, para que poder construir un triángulo rectángulo de esta hipotenusa, sabemos que su tercer vértice estará en una circunferencia, una semicircunferencia de este diámetro. Cualquier punto de esta semicircunferencia, al bajar aquí perpendicular, cumple que, según el teorema de la altura, que este segmento al cuadrado es igual al producto de este segmento por este, es decir, al producto de los segmentos que determina sobre la hipotenusa. Con lo cual, este segmento, que si este al cuadrado es igual a esto por esto, la raíz cuadrada del segmento, del área, sería igual precisamente a esta altura. Por eso es por lo que vamos a hallarlo primero la raíz del área. Para hallar la raíz del área, lo que hacemos es poner el área en figura aparte, este segmento representativo del área, y poner 1 centímetro a continuación. Haríamos una circunferencia de diámetro, la longitud total, y aplicando el mismo teorema de la altura, levantando por aquí una perpendicular, obtendremos en su corte con la circunferencia la raíz cuadrada del área. Esto sea la raíz del área. Claro, si nosotros este segmento lo ponemos aquí, sabemos que este segmento al cuadrado será el área, la raíz cuadrada del área elevado al cuadrado es el área. Luego, si ese segmento lo ponemos aquí, esto al cuadrado es igual a esto por esto, que cumple que la suma de los dos valores serían este segmento. Por eso, por lo que vamos a hacer va a ser aquí poner a continuación la raíz del área, y por este punto, una vez obtenida aquí, por este punto haríamos una paralela a la línea horizontal de referencia y nos va a cortar a la semicircunferencia en este punto. Bajaremos aquí perpendicular y se establecen ya dos segmentos, un segmento A y un segmento que hemos puesto aquí en verde B, tales que A más B es precisamente el semiperímetro, que es el dato del que hemos partido, y A por B es igual a esto al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada del área al cuadrado es el área, con lo cual hemos conseguido ya la medida de los dos lados del rectángulo. No habría más que este valor B minúscula, girarlo 90 grados, es decir, hacer un arco aquí de circunferencia para tener ya aquí el lado B del rectángulo. Y ahora simplemente, haciendo aquí perpendiculares, tendríamos ya el rectángulo buscado, del cual conocíamos su perímetro y su superficie. Obsérvese que la resolución de este caso es la misma que si se nos hubiera planteado la obtención de dos valores, dos medidas, conocidos su suma y su producto. La suma sería A más B, es decir, el semiperímetro que hemos tomado aquí, y su producto es lo que hemos llamado el área. O sea que esto es otra forma de resolver un caso en el que se pida hallar dos segmentos conocidas su suma y su producto. Bien, a continuación vamos a hallar dos segmentos conocidas su diferencia y su producto, o también vamos a hallar un rectángulo conocida la diferencia de sus lados y sus áreas. Mantenemos aquí, como hemos mantenido el dato del área el mismo que en el caso anterior, vamos a hallar igualmente la raíz del área, que es la que hemos obtenido aquí mediante esta aplicación del teorema de la altura. Esto sería la diferencia entre los dos segmentos A y B, es decir, que si esto es A y esto es B, suponiendo que esto fuera el rectángulo buscado, la diferencia de A menos B es este segmento.
Bien, nosotros antes de meternos en la resolución del caso vamos a recordar una cuestión. Si nosotros tenemos una circunferencia y tenemos aquí una tangente, se cumple que la potencia de este punto respecto a esta circunferencia es igual a este segmento al cuadrado, la potencia es igual a esto por esto. Es decir que si a estos segmentos les llamamos A y B, pues resulta que este segmento al cuadrado es igual a A por B. Obsérvese que A menos B es precisamente el diámetro de esta circunferencia, suponiendo que esta línea pasara por el centro de la misma. Y entonces esto sería la raíz cuadrada de la potencia. Bien, pues esto nos está recordando precisamente a lo que estamos buscando, porque nosotros tenemos la diferencia de dos segmentos, que es este diámetro de esta circunferencia, y conocemos la raíz del área, que si este es el área podemos hallar la raíz, que sería este segmento. ¿Por qué? Porque este segmento al cuadrado, que es la potencia, es igual a esto por esto. Bien, pues entonces, de alguna manera, vamos a aplicar este concepto para resolver el caso. Y entonces, nosotros lo que haremos será poner la diferencia A menos B aquí. Y vamos a hacer una circunferencia de diámetro, la diferencia. Vamos a trazar una tangente cualquiera y en esa tangente, desde el punto de tangencia, vamos a llevar la medida de la raíz cuadrada del área, la raíz cuadrada de este segmento que la hemos tenido obtenida en el caso anterior. Totalmente lo que haremos será hacer esta circunferencia de este radio y con centro en el punto de tangencia trasladarla aquí, con lo cual localizamos ya aquí un segmento que es igual a la raíz del área. Ahora lo que vamos a hacer va a ser eliminar ya el A menos B, y entonces tendríamos que, aplicando esto, tendríamos simplemente que aquí la medida, vamos a poner la figura en esta forma, una vez que hemos tenido, después de haber llevado aquí en la tangente la raíz del área, y uniendo este punto con el centro, tenemos aquí que esto es la diferencia, que es el mismo diámetro de la circunferencia anterior, y este será un segmento A y este será el segmento B. Con lo cual, acabamos de obtener que el segmento B y el segmento A los tenemos ahí obtenidos. Y hemos sacado ya un rectángulo, conocida la diferencia de sus lados y su área. Entonces, este sería un lado y este de aquí sería el otro. O sea, este completo, desde aquí hasta aquí sería un lado y desde aquí hasta aquí sería el otro. No habría más que transportar esas medidas, poner esta medida aquí en figura aparte, hacerle aquí una perpendicular. Vamos a hacer una perpendicular a esta medida y vamos a llevar en esa perpendicular este segmento. Para ello vamos a poner esta medida, este segmento aquí en color negro, y entonces esta medida, pues simplemente lo que haremos será hacer una circunferencia de este radio y trasladarla aquí para hacerlo, digamos, correctamente. Entonces, una vez que tenemos aquí esa circunferencia, alargaremos esta perpendicular y recortaremos lo que nos sobra respecto al arco de circunferencia. No habría más que copiar este segmento aquí y tendríamos aquí que, cerrando ahora ya el rectángulo, tendríamos un rectángulo del cual se nos han aportado, estos son los otros dos lados del rectángulo. Y aquí tendríamos esto, vamos a eliminar esta parte y vamos a poner esto ya en el color rojo al que estamos acostumbrados a poner normalmente las soluciones. Y ese sería un rectángulo cuya diferencia de esto menos esto, de A menos B, es este valor, y cuya área sería este. Es decir, este producto de este por este lado dan esta medida que es expresada aquí linealmente. A continuación vamos a ver la construcción de un cuadrilátero de vértices 1, 2, 3 y 4 y lados conocidos A, B, C y D, conociendo también el ángulo formado por dos lados opuestos, por ejemplo por el B y por el D. Es decir, que el ángulo formado por este lado y por este está aquí aportado según el enunciado gráficamente. Bien, nosotros lo primero que vamos a hacer va a ser observar que si este lado B lo prolongamos, lo movemos paralelamente a sí mismo, manteniendo un extremo, el extremo 4, sobre el lado A, veremos que la trayectoria descrita por el lado 3, por el vértice 3, será paralela al lado A y sería de una medida igual a dicho lado. Es decir, que si lo movemos en la posición paralelamente a sí mismo, en dos fases, pues tenemos que este vértice ha venido a parar aquí y este vértice ha venido a parar aquí. Este lado B ha quedado transportado en esta posición. Evidentemente, al unir este con este, tendremos el lado A. A este vértice le vamos a dar el nombre de 5
y aquí tendríamos que esto se ha formado aquí un paralelogramo en que estos dos lados son el lado B y estos dos lados son el lado A. Este lado, como es paralelo a este, pues se cumple que el ángulo formado por B y D será igual al que forman estos dos. Por eso este ángulo, que es precisamente el dato del enunciado. En cualquier inclinación, en cualquier posición, esto lo han dado en esta posición, pero no tiene por qué estar los datos puestos en esta posición. Lo vamos a poner en una posición cualquiera ese ángulo aquí. Y vamos a llevar las medidas B y D a partir de ese vértice. Para ello tomaremos el radio de esta circunferencia B y con centro en este punto la vamos a dibujar. Alargaremos el lado para tener aquí el lado B y eliminaremos lógicamente la circunferencia. Tenemos ya aquí el 1, 5, que corresponde a este en esta figura. Obsérvese que esta es la de análisis y esta es ya la de ejecución del proceso. Una vez que tenemos eso, vamos a llevar el lado D mayúscula, es decir, el 1, 2. Para ello, sobre este lado del ángulo anterior, vamos a prolongar la medida D. Para ello tomamos esa medida de los datos del enunciado, dibujaremos esta circunferencia y con centro en este punto 1 la trasladaremos. Alargaremos el lado para tener ahí ya el vértice 2 que corresponde a este punto 2 de aquí. Este 2 de aquí corresponde a este de aquí. ¿Qué observamos? Pues que el punto 3 dista del punto 5 una medida A, pero también el punto 3 dista del punto 2 una medida C. Por tanto, podemos obtener dicho punto como corte de dos arcos, un arco de radio 5, de centro 5 y radio A, y otro arco de centro 2 y radio C. Por eso tomaremos un radio A y con centro en 5 trazaremos esa circunferencia. Y lo mismo, haremos un centro en 2 y radio C, tomaremos el radio C aquí sobre la figura de datos y con centro en 2 dibujaremos esa circunferencia. El corte de esas dos circunferencias será este punto, que equivale a este, que es el punto 3 del caso que estamos resolviendo. Una vez que tenemos el punto 3, nos queda observar lo siguiente, que el lado 3, 5, según hemos dicho al principio, es paralelo al 1, 4. Por tanto, no tendríamos más que unir 3,5 y por el 1 trazar una paralela. Y tendremos aquí y llevar la misma medida. Y este vértice sería el punto 4 de la figura de análisis. Y ya no queda más que cerrar el polígono y marcar los vértices mediante líneas para tener el polígono solución. Tratamos de construir un cuadrilátero genérico, conocidas sus dos diagonales, el ángulo que forman y la medida de dos lados consecutivos. Bien, vamos a ver una propiedad muy interesante que es la siguiente. Supongamos esta diagonal y que trasladamos todos los vértices del cuadrilátero una medida igual al valor de esta diagonal y paralelamente a ella. Es decir, que nosotros tomaremos por este vértice, haremos esta paralela y llevaremos aquí esta misma medida igual a la diagonal. Y lo mismo haríamos por el otro vértice. Entonces cerramos y, claro, como conocemos el ángulo formado por las dos diagonales, si esta es una diagonal y esta es otra, aquí hemos hecho la paralela, este ángulo formado por ellas dos que es aportado coincide con este. Observamos que este es un lado del cuadrilátero y este es otro, pero si unimos este punto con este, vamos a observar que este lado es paralelo a este y de igual medida. Y si unimos este con este lado es paralelo a este y de igual medida. Por tanto, trasladando una medida igual a la diagonal en la misma dirección de una de ellas, los vértices, este vértice viene a parar aquí, este vértice aquí y este vértice aquí. Se cumple que conseguimos aquí los cuatro lados del cuadrilátero, dado que esta medida es paralela igual a esta medida es paralela igual a esta, y este son dos lados del cuadrilátero. Bien, pues dicho esto, podemos entonces, con los datos que se aportan, vamos a establecer la ejecución del proceso. Y repito que conocemos la medida de las diagonales, el ángulo que forman, y la medida de dos lados consecutivos. Por ejemplo, el A y el B. O sea, este A y este B son dos lados consecutivos, conocemos sus medidas, además de las medidas de las diagonales y del ángulo formado por estas diagonales. En virtud de esta propiedad, que como se ve es una traslación, lo que haremos será dibujar en figura aparte un paralelogramo en que una diagonal y otra forman el ángulo aportado. Y ponemos las medidas de dichas diagonales y trazamos el paralelogramo. Es decir, que ya hemos conseguido esta figura que tenemos aquí, la tenemos aquí dibujada. Ahora vamos a localizar este punto como corte de dos arcos, un arco de centro en este punto y radio la medida A, que es dato, y otro arco de centro en este punto y radio la medida B, que es dato. Por tanto, tomaremos la medida A y con centro en este punto
trazaríamos ese arco. Y tomaríamos la medida B, que también será dato, y con centro en este punto trazaremos otro arco. Ese arco y esos dos arcos se cortan ahí en un punto que es precisamente este que equivale a este. Pues este punto unido con este, que equivale a esta de aquí, corresponde a la medida del punto A y unido este con este, la medida del punto B. De alguna manera ya simplemente no habría más que por este punto, que es este, trazar una paralela a la A, que es esta, y para obtener este vértice, con lo cual simplemente haríamos ahora, uniríamos esto, que en fin es lo que nos queda para tener la copiada la figura, este sería el lado E y el lado C de la figura. Y ahora ya, pues por este punto haremos paralela al lado A y por este punto paralela al lado B. De modo que tendremos aquí estos elementos que constituyen unidos la figura buscada. Este sería el lado B, que está mal puesta la letra, que corresponde a este lado B. Observamos otro detalle interesante de esta propiedad, y es que el ángulo formado por cada pareja de lados lo tenemos aquí. Obsérvese que si este es A y este es C, pues ese ángulo corresponde al que forman A y E. Si este es D y este es A, corresponden al que forman D y A, etcétera, etcétera. O sea que en este punto, cada pareja de ángulos formados por dos lados son los ángulos también formados por las parejas de lados correspondientes del cuadrilátero que hemos estudiado. Esto es una construcción bastante interesante para construir un cuadrilátero, conocidas, ya digo, las dos diagonales, el ángulo que forman y conocidos dos lados concurrentes en un punto, en un vértice. Entonces, esto sería la otra diagonal que tendríamos aquí localizada, la diagonal D. Y de esta manera hemos construido el cuadrilátero.